Hola, bienvenidos al podcast Cátedra Abierta USB. Les habla María José Posada del programa de Psicología. Hoy vamos a hablar de los procesos de transformación que está viviendo la universidad de hoy por hoy. Y nos acompaña Valentina Castaño, directora de planeación de la Universidad de San Buenaventura. María José, muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, hablaremos de este tema. Para contextualizar a nuestros oyentes de quién es Valentina Castaño, es nuestra directora de planeación de la Universidad de San Buenaventura. Y lo que nos trae hoy a colación al podcast abierto de la cátedra es la transformación como un reto desde la planificación y los proyectos estratégicos. Pero para contextualizar toda esta transformación que está viviendo nuestra universidad, voy a empezar con la pregunta. La universidad nos habla hoy de transformaciones. ¿A qué tipo de transformaciones hace referencia y en qué consiste? Bien, María José, muchísimas gracias pues por invitarnos a este espacio. Ya en la cátedra abierta hemos ampliado un poco de información, pero me encanta que podamos hacerlo por este medio. La transformación para la universidad consiste, desde mi perspectiva, en dos asuntos grandes. Primero, la transformación que es necesaria, es decir, la anunciada, la que hace ya más de 7 años nos está diciendo unas tendencias globales y mundiales, algo está pasando, algo está cambiando en el mundo. ¿A qué tendencias nos referimos? Hay menos nacimientos hoy, por lo tanto, hay menos chicos en los colegios, por lo tanto, hay menos estudiantes en las universidades. Hay más migración, hay un planeta que hoy es insostenible. Si nosotros seguimos al ritmo que vamos hoy consumiendo en nuestro planeta, necesitamos 10 planetas más para poder vivir. La tecnología ha marcado un ritmo acelerado del cambio que transforma absolutamente todos los sectores, ¿no es cierto? Entonces la tecnología va moviendo asuntos que dicen, ya hoy es tiempo de cambiar. Hay una lucha por la equidad. Las nuevas generaciones no tienen los mismos intereses que teníamos nosotros o que tienen unas generaciones pasadas. Los chicos hoy quieren, pues no se vinculan, digamos, por mucho tiempo a ciertos procesos, quieren una educación más rápida, quieren ingresar al mercado laboral de manera más ágil. Hoy también hay una tendencia del dinero fácil, de ese dinero que se adquiere sin pasar por la universidad o sin pasar por la educación, como los influencers, los youtubers y bueno. Y además hay una crisis de valores mundial que da lugar pues a procesos de violencia, bueno, y todo lo que vivimos pues como en nuestros países. Entonces, esto nos está dando unas pistas de que si el mundo cambia aceleradamente, pues la educación también debe dar ese cambio. Ahí hay una paradoja, porque si tú comparas, por ejemplo, las empresas de telecomunicaciones hace 60 años a las de ahora, puedes ver que absolutamente todo en ellas es diferente, ¿no es cierto? Es claro, a mí me tocó, es decir, ponle tú 25, 30 años más o menos, todavía existía el telegrama. Y el telegrama era una hojita que se hacía en un aparatico allá en Telecom, donde uno ponía un mensaje, por ejemplo, yo me iba de viaje y ponía un mensaje diciéndole a la mamá, mamá, llegué bien, ¿no es cierto? Hoy tenemos el WhatsApp, el mensaje de texto, entonces absolutamente todo es diferente. ¿Quién pensó, por ejemplo, que hace 12 años, hace menos de 12 años, se podía ver cine en casa? No, nosotros, o cuando veíamos series de televisión, veíamos que son, pues que presentaban en la televisión nacional, las series estadounidenses, veíamos un capítulo los martes y teníamos que esperar al otro martes al siguiente capítulo, ¿no es cierto? Hoy todos en casa tenemos Netflix, Disney, HBO, estamos viendo cine pues casi que diario, tenemos la posibilidad de sentarnos a ver una serie de 5 o 6 capítulos seguidos. ¿Y por qué digo entonces que hay una paradoja? Porque la educación,
y la universidad, que es donde se genera conocimiento, que es donde hay investigación, que es una organización o una empresa del conocimiento, paradójicamente es la que menos ha cambiado. O sea, el modelo es más o menos el mismo por siglos, ni siquiera por años, por siglos, ¿no es cierto? Entonces, hoy la universidad como institución a nivel global se encuentra quizá frente a una crisis sin precedentes en el sector. Y el primer síntoma de esa crisis es la pérdida paulatina, pero constante, de estudiantes, ¿no es cierto? De estudiantes, sobre todo en pregrado. Esa es, digamos, una razón de por qué debemos transformarnos, ¿no es cierto? Lo que todas debemos hacer. Ahora bien, hay otra razón y es, sí, todas tenemos que cambiar, todas las universidades, toda la educación, todos debemos cambiar. Pero la pregunta por la Universidad San Buenaventura, ¿cómo va a generar valor? ¿Cómo no va a cambiar igual que todo mundo? ¿No es cierto? ¿Cómo va a explotar lo que sabe hacer, lo que tiene para generar ese diferenciador? ¿Sí? Y en ese sentido, cuando hablábamos, por ejemplo, de esa crisis de valores, nosotros creemos que nosotros sí tenemos un potencial muy grande allí. Aunque en este momento estemos hablando de que la inteligencia artificial va a reemplazar el humano y en fin, eh, hoy se hace mucho más vigente esa pregunta por lo humano, ¿no es cierto? Esa pregunta por quién va a generar esos procesos de transformación en el mundo. Y nosotros eso lo sabemos hacer, ¿no es cierto? La Universidad San Buenaventura tiene ese énfasis en lo humano que puede hacer la diferencia y que puede agregar valor a esa transformación y a ese cambio al que todos nos vemos abocados. Esas son, digamos, para mí como las dos grandes razones por las cuales nos debemos transformar. Refiriéndome pues a todo lo que tú me dijiste del tema de transformación y veo que al principio era un tema que no había tanto facilidad para hacer las cosas, como me dijiste, las series de televisión y todo lo que me venías mencionando. Pero me surge también una duda, si el tema de transformación desde antes se venía dando a colación o es un tema ya de hoy que se viene a dar. Pues como te digo, para las universidades nosotros llevamos 7 años más o menos con unas alertas importantes. Digamos que un papel primordial de una dirección de planeación y de una alta dirección en una universidad es estar atentos a lo que está pasando en el mundo. Entonces, hace más o menos 7 años ya teníamos alertas, hey, hay cosas que están pasando, ¿no es cierto? Y allí empezamos en el año 2019 nuestro plan de desarrollo institucional. O sea que esto pues no es como nuevo, o sea, no es como que hace un año dijimos, vamos a empezar a transformarnos y ya, no. Lo que pasa es que eso tiene un camino que hay que recorrer, unos análisis, en fin. Y aquí yo creo que ha pasado algo muy interesante. Entonces, nosotros empezamos en el año 2019 con el plan de desarrollo que tiene, em, que incorpora, digamos, todas esas tendencias mundiales en unas apuestas y en unos proyectos, ¿no es cierto? Allí ya teníamos claro cuáles eran esos asuntos neurálgicos que debíamos tocar, ¿no es cierto? Lo que pasa es que tener la claridad del qué no es igual a tener la claridad del cómo. Entonces, el cómo se va construyendo en el tiempo, ¿sí? O sea, entonces, ¿cómo vamos a intervenir estos asuntos? Ese es un primer factor, pero hay un segundo factor y es que llega la pandemia del COVID-19 y esto genera una aceleración en algunas de esas tendencias, es decir, asuntos que nosotros visualizábamos que se iban a consolidar en el 2030, ya unas pasaron,
¿no es cierto? Por ejemplo, algo que le pasó a todas las universidades fue la virtualidad. Nosotros teníamos, por ejemplo, a nosotros pasó un proyecto a 3 años para ir incorporando los procesos virtuales y llegó la pandemia, lo que teníamos pensado hacer en 3 años lo tuvimos que hacer en 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, eso aceleró una cantidad de asuntos. Incluso ya hay cosas que para el 2025, dicen los expertos, va a llegar la crisis más álgida para la educación. Una crisis que se esperaba posterior, ya va a llegar el próximo año. Entonces, eso acelera el asunto. Em, y hay un hito para nosotros importante, que es lo que digo que es lo que ha pasado, ha sido un proceso interesante para nosotros. Y es que a la seccional Medellín llega una nueva administración, o sea, ya veníamos con unas reflexiones, unos proyectos, unos análisis, un trabajo, unas ideas, y llega una administración con una visión de futuro muy clara y esos dos asuntos hacen clic, ¿no es cierto? Y eso ha sido fundamental para todo este proceso de transformación, ¿no es cierto? Llega un nuevo rector, una nueva vicerrectoría académica, una vicerrectoría administrativa, un área financiera, digamos, con una visión nueva para la universidad, y allí se acelera todo eso que veníamos pensando y construyendo. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros en un año, en poco menos de un año, hemos materializado muchos de los asuntos que nos propusimos hacer desde el plan de desarrollo, ¿no es cierto? O sea, se ha allanado esa ruta, se ha facilitado esa ruta del cambio, de la transformación, y por eso es que cuando yo digo hacer ese match o ese clic entre esas dos visiones, la visión de lo estratégico y la visión del colectivo de la universidad, ese momento lo marcamos como un hito, que fue a mediados del año pasado. Y ese hito es el que hoy nos tiene aquí, ¿no es cierto? Alrededor del cual se ha hecho ya toda una campaña, una imagen, un proceso en torno a los procesos de transformación. Entonces, en muy poco tiempo logramos materializar muchas cosas que veníamos pensando porque se da esa sinergia institucional. Es muy interesante lo que tocas porque, por ejemplo, la época de pandemia, uno como estudiante, uno veía las cosas como súper lentas, pero en el exterior habían demasiados cambios por los que me estás diciendo. Mira que llegó algo muy rápido que se estaba planeando hace 3 años. Si no estoy mal que me dijiste, fue muy rápido y es muy increíble uno ver como esas dos perspectivas y es muy bueno uno tener también en cuenta esas cositas porque lo hacen valorar también todo el proceso de la educación que ha hecho, porque también quieren un cambio para los estudiantes. Pero también me intrigaría mucho el hecho de que me estás hablando mucho de proyectos estratégicos. ¿Cuáles proyectos estratégicos se plantea la universidad? Bien, María José, lo que tú dices es muy, muy importante porque el proceso de transformación, pues sí, está implícito en lo que he venido diciendo. No es un proceso que sea de la noche a la mañana. Digamos que los resultados los vamos a ir viendo en el tiempo. Hemos hablado incluso de ese itinerario de la transformación porque consideramos que el viaje es igual de importante que el destino, ¿no es cierto? Y entonces en ese viaje hemos construido 6 grandes proyectos para la universidad que a su vez se ramifican en una serie de microproyectos. Son 6 proyectos como macroproyectos y micros tenemos alrededor de 54. ¿Por qué los micros? Porque nosotros hicimos el cambio metodológico en el abordaje de estos proyectos a unas metodologías ágiles. El micro permite tener pequeños equipos en red que rápidamente obtengan resultados, ¿no es cierto? Entonces yo me propongo un resultado específico en un microproyecto, en lugar de tener un proyecto con 50 metas y 20 objetivos y no sé qué, tengo un objetivo y 2 metas y lo hago en 4 meses o en 6 meses y entonces así obtenemos rápidamente unos resultados que eso nos ha dado, digamos, pues como
lo que hoy tenemos. Sí, como para no abrumarse como de ideas y solamente tener algo Exacto, claro. eso Okey. permite mucho la focalización en asuntos. Entonces, ¿cuáles son los grandes microproyectos? Hay un proyecto de innovación pedagógica y curricular que está dirigido a cambiar toda nuestra apuesta pedagógica y didáctica. Allí la profesora Gloria Pérez lidera este proyecto, ella pues nos ampliará también pues como su alcance, pero básicamente es cómo repensar y resignificar nuestro proceso de formación, cómo hacerlo más experiencial, cómo hacer de esto una experiencia para los estudiantes. Y eso implica que ese microproyecto nos va a dar luces, ese proyecto nos va a dar luces para los otros proyectos que ya te voy a comentar, porque entonces, ¿cuál es la oferta nueva? Tendrá que salir bajo esos lineamientos o directrices de unas nuevas pedagogías o una nueva didáctica. ¿Cuáles son los espacios que necesitamos? Entonces, por allá hay un proyecto de infraestructura física que tiene que repensarse y decir, bueno, entonces, si el aprendizaje es experiencial, ¿qué espacios de aprendizaje debo construir y tener? Entonces, ese es un proyecto que, digamos, marca muchas rutas para los otros proyectos que estamos haciendo. Está también el proyecto portafolio. En este proyecto hay dos vertientes. Una vertiente es fortalecer la oferta que tenemos, pregrado y posgrado. Ese ha sido, pues, digamos, como nuestro énfasis, pregrado, posgrado, educación continua. Pero hay otra vertiente que es otra línea de negocio. Y hoy ya tenemos 7 programas en diseño, técnicos profesionales o tecnológicos o programas de desarrollo de competencias en ciertos grupos. Entonces ahí ya tenemos una nueva línea de negocio que está creciendo en ese proyecto de portafolio. El otro es el proyecto de alianzas estratégicas. Aquí en la universidad se le había dado, digamos, la responsabilidad de hacer las alianzas hacia afuera a la Dirección de Proyección Social, pero hemos encontrado que el trabajo en red es más beneficioso para los resultados. Entonces, en ese proyecto de alianzas estratégicas están la ORI, Mercado y Comunicaciones, Investigación, Proyección Social, el Centro de Idiomas, o sea, todos mirando esas estrategias de cómo relacionarse con el sector externo y empezar a buscar cuáles son esas necesidades que nosotros podemos entrar a resolver desde los procesos de educación. Tenemos el Plan Maestro de Infraestructura Física, Tecnológica y Ambiental, pues como su nombre lo indica, se proyecta desde allí el desarrollo físico y tecnológico de la universidad, pero todo bajo unas buenas prácticas medioambientales, ¿no es cierto? En eso, pues también nosotros estamos certificados en buenas prácticas medioambientales y digamos que eso permea todo el proyecto. Está el proyecto de analítica universitaria. Este proyecto nos permite el análisis de procesos, la medición de procesos, cómo hacer más efectivo lo que tenemos, cómo hacer medición de los procesos y hacer evaluación de la gestión. Y por último, perdón, tenemos la universidad como centro de vida. Este proyecto lo que pretende es consolidar las relaciones que tiene la universidad con sus grupos de interés, con estudiantes, egresados, empleados, profesores. Y hoy desde este proyecto se lidera todo el tema de gestión del cambio. Entonces, todo lo que hacemos en procesos de formación, comunicación, para lograr esos procesos transformacionales, están dirigidos desde ese proyecto. Bueno, esos son pues como lo que estamos trabajando a grandes rasgos, a grandes rasgos en este momento. Ah, ok. Pues son muchos, la verdad, rasgos que se acoplan mucho al mundo globalizado que estamos viviendo como hoy en día, porque es demasiado cambiante. Entonces, estas ideas también van a tener un pro o un contra de de las transformaciones de la universidad. Pero de estos proyectos que me dijiste, ¿ya tenemos resultados o cuáles serían? Sí, nosotros hicimos la planeación de estos proyectos en 3 grandes horizontes. Estamos hablando pues que el hito es hace un año, ¿no es cierto? Entonces, en ese hito
dijimos, ok, vamos a pensarnos 3 horizontes. El primer horizonte es consolidar lo que tenemos, o sea, cómo asegurar que con lo que tenemos la universidad tenga flujo de caja, ¿no es cierto? O sea, siga funcionando, ¿sí? Mientras eso sucede, hay un horizonte de exploración. Entonces, listo. Digamos que estos horizontes, uno dice entre 1 y 3 años consolidar, entre 2 y 5 años explorar, pero ya hoy tenemos resultados de esos asuntos de exploración. ¿La exploración qué es? ¿Cuáles son esos negocios emergentes? ¿Hacia dónde debo crecer la universidad? Y todo esto. Y el tercer horizonte ya es la expansión, o sea, eso que encontré en exploración, esos asuntos en los que voy a innovar, ya cómo los voy a sostener en el tiempo, estamos hablando ya de entre 5 y 12 años. Entonces tenemos varios resultados. El primer resultado es que nosotros comprendimos, nosotros en este momento hacemos presencia, la seccional Medellín, hacemos presencia en San Benito, Bello, Molinos y Armenia, ¿sí? Comprendimos que nuestra presencia no debe ser la misma en cada uno de los lugares de desarrollo que tenemos. Nosotros, por ejemplo, en Armenia teníamos como una duplicidad, o sea, en Armenia funcionaba una estructura que era como la seccional Medellín, pero en chiquito, ¿no es cierto? Comprendimos que eso no es necesario, que si cada lugar de desarrollo tiene su foco de trabajo, su manera de gestionarse, puede ser mucho más efectivo. Comprendimos también que lo que en algún momento habíamos pensado para Molinos como el centro de formación avanzada, para darle un énfasis a los posgrados, no necesariamente es lo único que debe y puede hacer ese lugar de desarrollo que está en Los Molinos. Entonces, ¿qué tenemos hoy? Resignificamos nuestra presencia en Armenia con el Hub de Innovación y Transformación. Y cuando hablamos de Hub de Innovación y Transformación, o sea, a veces cuando uno habla de innovación, lo primero que la gente piensa es, uy, no, la tecnología y la inteligencia artificial, y no, no, todo eso es muy importante, pero ahorita hablábamos de ese asunto que es propio de la Universidad San Buenaventura y en lo que genera valor. Entonces, ese Hub de Innovación está centrado en la innovación social, es decir, cómo hacer innovación a través de los procesos de investigación, el conocimiento que tenemos, pero para transformar la sociedad, para llegar al territorio, para solucionar asuntos del territorio. Y eso requiere un proceso de relacionamiento enorme. O sea, ¿qué es un hub? Un centro de relaciones. Un centro de relaciones donde llega el Estado, la empresa, en los medios de comunicación, se sientan y logran hacer proyectos y alianzas para impactar el territorio. Entonces ahí hay un primer resultado. Un segundo resultado es que tenemos el crecimiento del 19% de nuestro portafolio y para el 2024 tenemos proyectado el crecimiento del 30%, que es importante. Otro resultado es esa nueva línea de negocio que tiene que ver con toda la formación de competencias laborales o competencias para el trabajo. Nosotros no habíamos incursionado en ese tipo de formación y ya tenemos todo el modelo de gobernanza de esa línea de trabajo porque funciona completamente diferente a lo que nosotros tenemos. Debe tener sus propios reglamentos, política, reglamento estudiantil, profesoral. Ya eso ya se hizo todo, ¿no es cierto? Todos los lineamientos, todas las políticas y ya tenemos programas aprobados por el ministerio como el programa de contenidos, de diseño de contenidos digitales y otros que vienen en camino de aprobación. Tenemos toda la fundamentación para transitar hacia una pedagogía experiencial y activa. Ya los fundamentos están hechos, escritos, ya están las buenas prácticas o las mejores prácticas también en esa pedagogía experiencial y hay 11 maestros que fueron certificados en esa escuela de innovación para los maestros que aprenden. Tenemos también las bases para caminar hacia un nuevo modelo de gestión basado en la concertación de objetivos,
en el reconocimiento de las necesidades individuales. ¿Qué queremos decir con esto? Nosotros todo lo que hacemos, digamos que la evaluación de desempeño tradicionalmente se venía hablando como del cumplimiento de ciertos asuntos dentro de la unidad. Y uno cuando hacía como líder un plan de trabajo, pues acordaba con sus colaboradores, bueno, este año qué nos vamos a proponer, hacemos un plan de trabajo, un cronograma y ok, y sobre eso hacemos las mediciones. Hemos llegado a un nivel diferente cuando hablamos de concertación de objetivos, es cómo todos los equipos nos ponemos de acuerdo para hacer realizables los objetivos institucionales. Pero no solamente eso, sino que como nosotros hablamos de que el centro es la persona, entonces no solamente son importantes los objetivos institucionales, sino cómo como equipo y como institución nos ponemos de acuerdo para aportar al proyecto de vida de cada uno de los integrantes de la universidad. Entonces, eso ya también nos genera unos pinitos para ese cambio de ese nuevo modelo de gestión. En el tema de innovación pedagógica también, que no se me quede en el tintero, em, las rutas de formación en los programas de pregrado y posgrado. Ya hay varios programas de pre y posgrado que tienen diferentes rutas de formación. Me explico. Tú puedes, por ejemplo, ingresar y a través de certificaciones hacer, tú ingresas a ingeniería de datos y software y vas a ingresar, vas a hacer una certificación a los 3 semestres te dan una certificación en programación, por decir cualquier cosa. Tú eliges como estudiante si quieres quedarte con esa certificación e ingresar al mundo laboral con eso o quieres continuar tu proceso de formación. Y durante el proceso puedes tener 2, 3 certificaciones y si quieres te puedes titular como ingeniero. Entonces, ya el estudiante puede escoger su ruta de formación, ¿no es cierto? Puede escoger combinar el pregrado con educación continua, combinar el pregrado con posgrado, combinar el posgrado con educación continua, en fin. Entonces, ya esos programas que están diseñados bajo esas rutas le permiten esa personalización al estudiante, que es una característica que hoy debe tener la educación. Mm, bueno, en abril ya se culmina también el proyecto de New Working Campus. Este proyecto lo que permite la modernización de toda la infraestructura para la conectividad en el campus de Bello. Había una necesidad sentida y muy reclamada por los estudiantes, que el Wi-Fi no era suficiente, pero digamos que no era suficiente cambiar o poner más puntos de Wi-Fi, sino que había que cambiar absolutamente todo el cableado para poder hacer posible, digamos, esa conectividad. Eso ya ahorita termina en abril. También hay una adecuación de espacios en el campus, de laboratorios, espacios como lo llama el coordinador del Plan Maestro de Infraestructura, polivalentes, para hacer posibles unos espacios de aprendizaje que usen varios programas académicos. También ir desvirtuando esa, digamos, se me fue la palabra. Esa tradición que nosotros tenemos de que este bloque es de ingenierías, este bloque es para psicología, este bloque o estos salones son para tal programa. No. Ahorita si estamos hablando también de nuevas pedagogías, de adaptación y todo eso, los espacios entran allí. Entonces estamos hablando de espacios polivalentes, que es donde varios programas se pueden encontrar, donde podemos hacer uso de un espacio para diferentes objetivos, etcétera. También tenemos todo el mejoramiento de los canales de comunicación con las partes interesadas. Hoy contamos ya con procesos automatizados bajo unos aplicativos que hemos adquirido para hacer todo el tema de seguimiento a prospectos, que es el CRM, todo el tema de mesa de ayuda para los servicios internos de la universidad y PQRS para el tema, pues ya, digamos, de relación con los estudiantes, padres de familia, empresas, etcétera. Bueno, y uno de los resultados más importantes, para mí hay dos resultados que son intangibles, pero que son resultados muy importantes para nosotros. Uno, el tránsito hacia un cambio de mentalidad.
saber que todo lo podemos hacer de diferente manera, que siempre podemos encontrar nuevas formas de abordar un mismo problema. Y el otro asunto es las alianzas o las coaliciones estratégicas de trabajo que hemos hecho para lograr esto. Todo esto nos llevó a salir de nuestras oficinas, de nuestro equipo de colaboradores, a conectarnos con nuestros compañeros. Y eso ha dado muy buenos resultados. Lo que nosotros llamamos esas coaliciones estratégicas o ese trabajo en red ha sido una de las ganancias más importantes de este trabajo. Eh, Hablando también como estudiante de psicología y también hablando por todos los estudiantes que vean nuestro podcast o también por otras personas exteriores, nosotros como estudiantes, ¿cómo nos podrían beneficiar? Pues incluyendo también todos los beneficios que nos vienes hablando y cómo podríamos ayudar a ese proceso de transformación. María José, yo he dicho algo en esos espacios, mi sueño personal es que en todos los proyectos estén participando los estudiantes. En este momento no están en todos, pero sí están en varios. Nosotros en todo el tema de universidad como centro de vida tenemos estudiantes de posgrado ayudándonos a todo ese cambio transformacional en el modelo de gestión. Tenemos estudiantes trabajando con bienestar, tenemos estudiantes en innovación pedagógica y curricular, pero creemos que un cambio solamente es posible si todos los actores de la universidad hacemos parte de él, ¿no es cierto? Y vemos y lo que está pasando y aportamos, porque es que la visión de nosotros como directivos, como empleados, como profesores es muy diferente a la visión del estudiante, por eso esa visión es tan importante para nosotros. Entonces, uno, sí, ojalá los estudiantes estén en todos nuestros proyectos participando y nutriendo eso que estamos haciendo. Y dos, pues todo lo que he dicho, si bien digamos que su efecto colateral es que permite que la universidad se desarrolle en el tiempo, pues todo esto es para los estudiantes, ¿no es cierto? O sea, la universidad sin estudiantes pues no es, no es universidad. Entonces, todo va a tener un impacto en los estudiantes. Ojalá pues los que hoy son estudiantes puedan ver y vivir algunos de los cambios que están sucediendo em, y puedan ser partícipes de todo esto. Para finalizar el podcast, me gustaría mucho que nos dieras una palabrita para resumir todo lo que venimos hablando en el podcast. Bueno, no, para mí la palabra es colaboración. O sea, no hay transformación sin colaboración. Pues, a mí también me gustaría dar una palabra, pues que cuando vine todo este proceso de ver todo el podcast y ver todo lo que la universidad ha transformado y todo lo que tú me has dicho, tengo una palabra en japonés que es kenko, que significa como cambio desde dentro, pero sin retorno. Y digo que es como, es importante, no es si hemos elegido ese cambio, sino que queremos ese cambio para nosotros. Y eso es lo que veo reflejado en la universidad, porque veo que si transformamos eso hasta profesores, estudiantes y entre muchas cosas, vamos a tener un cambio tan grande que puede ser más bueno la educación hoy por hoy, porque ha sido como un problema muy grande desde años anteriores. Entonces me quedo también con esa palabrita complementaria, Kenko, como para finalizar el podcast. Y muchas gracias, Vale. A ti María José, muchísimas gracias.